Hora 23. Bueno, qué poquito falta, ¿no? Estamos en la cuenta regresiva a este domingo 3 de diciembre. 6.400.000 bolivianos acudiremos a las urnas para elegir a 52 autoridades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agrario, del Consejo de la Magistratura. A ver, ha habido una intensa campaña, sobre todo en los últimos días, por parte del Tribunal Supremo Electoral para dar a conocer a los candidatos. Es la única instancia, el Tribunal Supremo, para darlos a conocer, para transmitir sus propuestas y todo aquello. Los candidatos están prohibidos de hacer aquello siempre y cuando, ¿no es cierto?, estén enmarcados en las normas establecidas para el efecto. Muchos cuestionan que no ha sido suficiente información. Usted tiene ya clara la figura de por quiénes va a votar este próximo 3 de diciembre. Las estadísticas arrojadas en las últimas encuestas nos indican que la mayoría de los bolivianos todavía no saben por quién van a votar. Y eso inquieta, preocupa. ¿Y cuánto puede o no resolver esta elección los problemas que tenemos en la justicia boliviana? Otra de las interrogantes que hoy intentaremos responder con nuestros invitados. Sean todos ustedes bienvenidos a este Hora 23 que ya comienza. Buenas noches, Bolivia, bienvenidos. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, bienvenido a este estudio que desde luego es tu casa. Un tema importante, lo mencionabas, las elecciones apenas a 6 días de la cita del domingo 3 de diciembre. Pero no será desde luego el único tema que abordaremos en Hora 23. Nos formularemos, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Las nuevas tecnologías tan de moda en los últimos años son privilegio o territorio exclusivo de los jóvenes? ¿Dónde entran los adultos mayores? Desde luego que los adultos mayores deben ser protagonistas, participantes y actores claves de las nuevas tecnologías porque beneficia no solamente, dicen los expertos, su interacción con la sociedad, sino su propio rol como personas y como agentes que todavía, desde luego, pueden promover el cambio y fortalecer su crecimiento personal. Hablaremos también de este tema aquí en Hora 23. Ya hemos mencionado dos, pero desde luego tenemos más. Le doy las buenas noches a Paola, que nos anuncia otro tema. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un programa más de Hora 23. De esta forma iniciamos la semana. Y también hablamos de tecnología, de ese software que permite la libertad en el uso de los usuarios, libertad para la distribución, libertad para hacer cambios, para estudiar, para modificar. Hablamos del software libre. Y justamente esta plataforma digital e informática se utiliza en varias instituciones públicas ya de nuestro país. Fomenta el desarrollo tecnológico no solamente en Bolivia, sino también en otros países de la región y del mundo entero. Así que todos los interesados en la tecnología y sus avances tienen que estar muy atentos al programa de esta noche porque conoceremos más acerca del software libre. Bueno, ya para comenzar con el tema principal, que también va relacionado con lo que es tecnología, pero en esta ocasión para adultos mayores. Debemos saber que los adultos hoy en día utilizan varios servicios relacionados con tecnología y para el 2018 la alcaldía tiene planificado instalar salas de computación en 10 centros para adultos mayores. Integrar a los adultos mayores a la sociedad mediante el uso de la tecnología debe ser una estrategia generalizada. Hoy observamos en las calles y en nuestros hogares cómo ha avanzado el uso de la misma. Que es muy necesario que los adultos mayores puedan contar con y estar preparados en temas de redes sociales, que es lo último que se habla ahora y que también les hace muy bien a ellos estar entretenidos, buscar amigos y estar siempre entrelazados. Las familias juegan un rol importante en la motivación de las personas adultas y en su inclusión con la tecnología. Muchos de ellos nos comentan que en su casa tienen los celulares, pero que en su casa los hijos o los nietos no tienen
no reciben el apoyo de ellos. El municipio para la gestión 2018 tiene planificado también aperturar, ha visto por conveniente que es muy necesario que los adultos mayores puedan contar con y estar preparados en temas de redes sociales, que es lo último que se habla ahora y que también les hace muy bien a ellos estar entretenidos. Ahora los adultos pueden mantenerse en contacto con familiares y amigos, ser productivos, entretenerse con dispositivos como el celular o una tablet. Es un avance increíble, están ellos manejando, tienen su grupo de WhatsApp. Las asociaciones tienen su grupo de WhatsApp y se comunican a través de su teléfono. En un sondeo con personas adultas, ellos nos comentaron cuáles son las aplicaciones que más utilizan. Llamadas y llamadas telefónicas nada más. ¿El WhatsApp? Sí, que es lo más importante ahorita es el WhatsApp, para mensajes y todo eso. ¿Es fácil o difícil poder acceder y entender la tecnología que cada vez está más avanzada? El que está con un celular en la mano y sale tecnología día a día, pues tiene que estar al día con todo lo que está saliendo. Es fácil. Mando fotos, recibo fotos, todo lo que sea, documentos. Yo más lo utilizo para comunicarme y hay ratos, digamos, mandar mensajes, porque uno no puede mandar una carta, pero uno con un celular se puede sacar una foto y mandar pues por WhatsApp, lo que sea, ¿no? A otro lado donde uno no puede llegar tan fácil. Es importante comprender que las personas adultas crecieron en una época distinta y que no solo deben adaptarse a los cambios de la edad, sino a las nuevas tecnologías en un mundo que va más rápido de lo que ellos están acostumbrados. Bueno, a través de esa producción realizada por el equipo de Hora 23 en el departamento de Santa Cruz es que conocimos cómo los adultos mayores utilizan la tecnología en nuestro país, aquellos servicios que más aprovechan de distintas aplicaciones, y los desarrollaremos mejor en los próximos minutos. Pero antes, la invitación está hecha a todos ustedes para que puedan participar a través de las redes sociales en el tema principal de esta noche, tecnología para adultos mayores. Las publicaciones ya se encuentran disponibles en nuestra página de Facebook Hora 23 y vamos a conocerlas en este mismo instante. Tecnología para adultos mayores. Las tecnologías de la información y la comunicación son aptas para todos. Conoce las ventajas que ofrecen a los adultos mayores y actualízate para aprovecharlas. Vamos con el siguiente cuadro. La falta de interés por parte de las personas de mayor edad hacia las tecnologías de la información y la comunicación viene dada en la mayoría de los casos por la ausencia de una motivación que les lleve a incorporar el uso de las mismas en su día a día. Y para finalizar, vamos con el tercer cuadro en el cual todos ustedes pueden participar esta noche. El uso de redes sociales beneficia en gran medida a los adultos mayores, ya que reduce el sentimiento de soledad y les permite mantenerse activos en lo que a sus relaciones sociales se refiere, así como ejercitar sus habilidades comunicacionales. Y bien, luego del anuncio de los sectores, de esa nota que introducía el principal tema de esta entrega en Hora 23, vamos al desarrollo de nuestro tema principal. Les decía al principio que las nuevas tecnologías parecen ser un sinónimo o un territorio exclusivo de los jóvenes en el presente, pero no es así. La realidad demanda que todos estén incluidos en el manejo de las nuevas tecnologías y desde luego cuando menciono a todos hablo también de una población muy importante en nuestro país, los adultos mayores. Vamos a abordar este tema a partir de este instante y lo vamos a hacer con la presencia de tres importantes invitados a quienes comienzo a dar las buenas noches y la bienvenida. Comienzo desde luego por las damas o la dama, la licenciada Lady Suárez Chávez, jefe de la Unidad de Personas Adultas Mayores de la Alcaldía. Buenas noches, bienvenida. Un gusto, buenas noches. Está también con nosotros Juan Pablo Villalobos, director de la residencia La Vertiente para la tercera edad. Juan Pablo, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y también el licenciado Rodrigo Ayo, ya lo conocen, es partícipe frecuente de nuestro programa, para quienes lo van a ver por primera vez, que creo que son pocos, psicólogo y máster en salud pública. Rodrigo, bienvenido. Gracias, un gusto poder estar además hablando un tema tan importante como esta noche. Justamente comenzaremos, Rodrigo, con la siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes o por qué deben ser importantes las nuevas tecnologías y su manejo para la tercera edad o para los adultos mayores en términos más precisos? Excelente.
A ver, yo creo que con las nuevas tecnologías, estamos hablando desde el manejo de una computadora hasta un celular inteligente, con toda esta nueva tecnología yo creo que tenemos ante nuestros ojos un mundo que a veces es difícil de entender, conocer, adentrarse. Entonces yo creo que definitivamente aquí tenemos muchos beneficios. Entonces el adulto mayor puede, desde una tarea cognitiva, desde un ejercicio cognitivo, un ejercicio de memoria, hasta la posibilidad, le brinda desde ahí, digo yo, hasta la posibilidad también de contactarse con sus seres queridos, también con poderse vincular con entretenimiento, con redes culturales. Entonces creo que ahí ya tenemos muchos beneficios para que el adulto mayor, la persona mayor, esté más bien siendo beneficiada también por las nuevas tecnologías. Pero claro, aquí de por medio hay diferentes limitaciones, ¿no? Entenderemos que para el adulto mayor todo esto es llegar a un mundo, a un lenguaje bastante difícil. Vamos a ir desmenuzando el tema poco a poco, pero su introducción ha sido importante. Es destacado el uso de las nuevas tecnologías por la interacción social y por el propio desarrollo personal de los adultos mayores. Definitivamente. ¿Es una buena síntesis? Sí. Gracias. Paola. Muy bien, señor Villalobos, a ver, vamos a conocer un poco más acerca de los adultos mayores y la relación que ellos pueden tener actualmente con las nuevas tecnologías de comunicación, las tecnologías de información. Los adultos mayores tienen algunos motivos por los cuales en muchas ocasiones rechazan estas nuevas tecnologías. Por lo que usted conoce acerca de ellos, ¿cuáles serían estos principales motivos o causas que llevan a que ellos tal vez no se animen a poder relacionarse un poco más con las nuevas tecnologías? ¿De qué depende? Bueno, yo creo que principalmente es el desconocimiento, posiblemente. También yo creo que hay que acercarse con un enfoque diferente. Como ha dicho aquí el licenciado Ayo, es diferente para ellos conocer este lenguaje, es una cosa nueva, un lenguaje nuevo, y hay que tener más paciencia, una aproximación distinta a la hora sobre todo de enseñarles a utilizar estas nuevas tecnologías. Podríamos nombrar también algunos factores como, por ejemplo, no sé si los demás están de acuerdo, algunas características que tienen los equipos actuales y qué tan relacionadas están estas con las capacidades que tienen los adultos mayores, relacionado con el tema visual, con la coordinación de los dedos, con la audición también. De todas maneras, yo creo que tenemos cada vez más, por ejemplo, launchers que están pensados en el adulto mayor. El launcher es el lanzador, ¿no? Es la forma de tu pantalla, es un programita, es algo que yo, por ejemplo, le puse a mi mamá, ¿no? Donde abres y así grande y además muy visual se ve el telefonito, se ve la cámara, se ven 4 cositas más y eso es todo, porque a veces el adulto mayor no necesita más que esas 6 funciones, ¿no? Entonces lo que a veces desconocemos también es que existe un software amigable pensado también en el adulto mayor. Así que valdría la pena buscar un poquito en Google y te vas a encontrar con eso. Pero a veces también decía hace un momento Juan Pablo, y aquí también hay un tema así bien controversial, ¿no? ¿Por qué al adulto mayor le cuesta a veces meterse en su celular y hurguetear? Porque a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero conocer las nuevas tecnologías, yo creo que está hecho justamente para que cometas errores. Y si más bien estás evitando el error, nunca vas a poder aprender a usar esto. Y la clave es practicar y practicar. Y a veces pues no sé qué ha pasado aquí, pero arreglámelo, pónmelo. Por eso creo que la familia es importante aquí, que acompañe con paciencia. Porque en el intento de todo esto va a equivocarse, va a borrar, yo siempre me sorprendo que la persona que conoce poco de las tecnologías, dices, ¿cómo has podido llegar hasta aquí a cometer tal error o borrar tal cosa? Entonces creo que más bien es perder miedo.
Y también el adulto mayor cree que esto es demasiado caro. Entonces, cuidado que con sus deditos arruine el aparato. Tiene ese miedo a arruinar el equipo y prefiere ni tocarlo. Prefiere ni tocarlo, ¿no? ¿Y qué tal si hablamos con las personas? Bueno, todas ustedes trabajan con personas adultas mayores, pero en el caso de la alcaldía específicamente, el área de unidad de personas adultas mayores interacciona con ellos. ¿Es complicado en la alcaldía, en la unidad que usted dirige, licenciada Suárez, promover el uso de estas tecnologías en los adultos mayores, o ha notado, de acuerdo a su experiencia reciente, algo de flexibilidad y permeabilidad? Primero, buenas noches a todos. Bueno, la alcaldía ya hace unos 3 años tiene un proyecto que lo queremos muchísimo, que se llama Universidad Municipal del Adulto Mayor, que no es académico. Es más bien promover el desarrollo de los adultos mayores. Y una de las materias que tenemos en talleres extracurriculares justamente es computación, ¿no? Y nos ha sorprendido la demanda que tenemos, porque nos vienen adultos mayores hasta de Oruro a pasar clases. Es cierto, un primer aspecto para todos es que pierdan el miedo. O sea, la tecnología está avanzando demasiado rápido, ¿no? O sea, nuevo celular, nueva tecnología, esto más hace, y de pronto es demasiada información, y por supuesto que hay temor, inclusive en la computadora, ¿no? Es decir, por ahí lo arruino, no se preocupa, que no se arruina nada, ¿no? Pero tienen buenos graduados en la universidad, es decir, sí, gente que ha logrado compenetrarse con el manejo de esta tecnología. Por supuesto, principalmente es confianza, ¿no? Es la confianza que tienen con todos nuestros facilitadores, y hemos avanzado bastante. Bueno, ya el año vamos a tener internet, pero ahora solamente estamos en computación, pero sí vemos que cada vez más traen sus celulares que les regalan los hijos. A ver cómo se maneja esto, es una parte también de la enseñanza. Pero instálenles el internet, porque la computadora sin internet no tiene muchos. Sí, exactamente. Es urgente para nosotros. Bueno, ya ahora sí tenemos ese presupuesto. Importante que pierdan el miedo al manejo de la computadora. Y yo quiero contarles una anécdota. Tenemos en nuestra universidad algunos profesionales que hace muchos años han dejado de trabajar. Algunos que seguían trabajando y me dicen, mire, a mí yo mando notitas a los periódicos, pero me han dicho que nunca más ya me aceptan un fax. O sea, tenemos que aprender otra forma. Yo mandaba grabado en cintas o en CD, no sé qué, ¿no? Entonces, quiero saber cómo se maneja computadora, y quiero ver cómo se maneja una red. Es importante porque esas personas están como que volviendo también a tener fuerzas para volver al campo laboral en unos casos. En otros casos es un hecho. En nuestro país hay muchos adultos mayores que tienen a sus hijos fuera del país. Y necesitan comunicarse con ellos. Y claro, y están, porque hay unos que tienen esa necesidad de comunicarse, los hijos, con nosotros decimos tan fácil, con el WhatsApp, llamar a tu hijo, no esperar a ver cuándo se acuerda el hijo para llamarlo, es muy importante. Y por supuesto el otro tema que hemos tocado, que importante que viene a ser esto, que facilita pues pedir auxilio de pronto, ¿no? O sea, una ayuda, o sea, vengan los hijos, un grupo de WhatsApp, nosotros les decíamos esas enseñanzas, y creo que con eso, bueno, hemos fortalecido estos cursos, tenemos un gran desafío. Elementos muy importantes, Paola. Sin duda, Juan Pablo. Bueno, a ver, señor Villalobos, algunas fuentes, y ya la licenciada Suárez lo confirmaba, que los adultos mayores que tienen familiares lejos o tal vez en el exterior son los cuales más se muestran interesados por conocer el uso de las nuevas tecnologías. Es lo que usted también pudo ver en este lugar, en esta residencia para la tercera edad en la cual dirige, o existen otro tipo de adultos mayores que también están muy relacionados con las tecnologías, y cuánto genera una mejora en su calidad de vida. En realidad yo creo que es el factor más importante en una residencia de las nuevas tecnologías, es esta comunicación. Como han dicho, en muchos casos sus familiares viven o en otros países o en otras ciudades. Justamente se busca esta clase de residencias porque muchas veces no se los puede tener en casa por distintas razones, por que están solos, y eso es contraproducente. Aunque tengan a la enfermera al lado del adulto mayor en la casa, no hay esa socialización que se necesita para ir mejorando la calidad de vida, el estar con otras personas de la misma edad, de otras edades, compartir con los capacitadores, ya sea
en este caso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías y también de las otras actividades que se hacen en lo que es terapia ocupacional y otro tipo de actividades lúdicas. Entonces, en el caso de una residencia como la que nosotros manejamos, el factor principal de poder apoyarlos con el aprendizaje, con el uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, es sobre todo la comunicación, una herramienta más para no estar solo. Muy bien, y en esta residencia, por ejemplo, ustedes apoyan a todos los adultos mayores a que puedan relacionarse más con las nuevas tecnologías. ¿Se cuenta con ciertos asistentes que puedan ayudarlos a comprender, a entender mejor, a integrarse? Es una de las actividades que se les ofrece como terapia ocupacional, justamente el aprendizaje de computación y sobre todo el uso de redes sociales. Además que en la residencia se cuenta con la utilización de internet en todo el espacio y aparte también como un factor de seguridad, ¿no? Tenemos las mismas cámaras, todo este circuito se hace a base de estas nuevas tecnologías y sobre todo del uso del internet. Ahora, Rodrigo, aparte del tema de comunicación, el tema del uso de nuevas tecnologías, dicen algunos, es también un factor que ayuda a la salud del adulto mayor. Me refiero a que, por ejemplo, desarrolla mayores actividades, ejercita su mente. Había un premio Nobel, no recuerdo el nombre, que decía que para combatir el Alzheimer se despertaba en la mañana, leía 10 páginas de un texto en ruso, 10 en inglés, 10 en español y 10 en francés para retrasar o para evitar que avance el Alzheimer. Es también el uso de las nuevas tecnologías una herramienta para la salud y para luchar contra algún tipo de enfermedades. Definitivamente lo que tú mismo estás diciendo, ¿no? El nombrecito mismo TIC son nuevas tecnologías de información y de comunicación. O sea que no limitaremos, ya es mucho decir, pero creo que no limitaremos únicamente a comunicarnos, sino que en cuanto a la información podemos, y quizá la persona mayor inclusive va a valorar más, cuando sabe que, por ejemplo, puede acceder libremente a cualquier periódico del mundo, inclusive en cualquier idioma, y además en este momento puede ver películas, puede escuchar música, puede ver videos probablemente de cantantes que le gustaban en alguna época y nunca más los volvió a escuchar. Yo creo que más bien tenemos un abanico de posibilidades que ayuda justamente también un elemento que es vital, ¿no? ¿Cómo ocupo mi tiempo? ¿En qué ocupo mi tiempo? Y yo creo que el internet te brinda esa posibilidad de estar invirtiendo tu tiempo en algo beneficioso. O sea, realmente lo que a veces llaman en España, ¿no? El ocio, el tiempo de ocio. Pero a veces tiene una connotación medio extraña eso, pero ¿qué haces en ese tiempo de ocio? Y creo que aquí más bien ese ejercicio, esa posibilidad, otro de los recursos, el mismo hecho de poder leer libros, ¿no? Porque tú puedes bajar un libro, o hasta de escucharlos. ¿Qué? O hasta de escucharlos. O un audiolibro. Hay una paciente que viene siempre con su Kindle, ¿no? El de Amazon, el librito, y está viendo ahí su libro y ella me dice, me encanta leer aquí, la luz es perfecta, la letra, el color de la tinta es perfecta y además puedo graduar hasta el tamaño de la letra y pasar libremente y con gran facilidad. Entonces creo que aquí tenemos realmente un mundo de cosas para descubrir y en beneficio, por supuesto, también de personas, de los adultos mayores. Muchas facilidades de lo que preguntaba Juan Pablo, por ejemplo, relacionado con el tema de la salud. También las nuevas tecnologías pueden permitir, no solamente a los adultos mayores, sino a todos, estar relacionados con el médico, por ejemplo, poder hacer un seguimiento del tratamiento a través de las redes sociales, obtener fichas para atención médica a través de las redes sociales. En su caso, por ejemplo, licenciado Ayo, usted ha trabajado ya con pacientes a través de las redes que pueden obtener una cita, por ejemplo, con el consultorio, o le hacen algunas preguntas para el seguimiento de su tratamiento. En mi caso, muchas veces hay personas que se contactan conmigo a través del WhatsApp, ¿no? O a través del Facebook. Entonces, hacer alguna pregunta, alguna consulta, y en la medida que se pueda, claro, se responde también a eso. Pensaremos que si bien esto es posible, porque también podemos establecer sesiones, y tengo durante la semana pacientes que están en diferentes países que sabemos
jueves a las 10 de la noche nos encontramos aquí, ¿no? Y entonces nos vemos frente a frente, porque también el trabajo psicológico ha avanzado en ese sentido. Pero si estamos hablando también del adulto mayor, tenemos aplicaciones bien precisas, aplicaciones que pueden ayudarle a tomar la presión, que puede también llevar un conteo de cuánto camina al día. Son aplicaciones que además de manera gratuita puedes bajar a tu celular. Hay también toda una aplicación en la actualidad de como una página amarilla de todos los servicios médicos en La Paz. Y entonces, o en Bolivia, entonces tú puedes buscar tu propio médico allí mismo. Creo, y yo insisto en eso, o sea, creo que tenemos tanta información que tiene que ser enseñado con paciencia al adulto mayor a que se familiarice con todo esto. Licenciada Suárez, a propósito de lo que mencionaba el licenciado, el uso de los celulares y el mundo tan grande que ofrece de posibilidades de interacción, ¿de qué manera se está promoviendo en la alcaldía, en los programas que ustedes tienen, ese manejo óptimo del celular y de las aplicaciones que se ofrecen? Estamos apostando a este proyecto con mucha fuerza. Por lo que yo decía, hay un aspecto importantísimo, sumando todo lo que dijeron acá, que para el adulto mayor es parte de su integración familiar y social, que le ayuda a la integración social y familiar. Participar con sus hijos y nietos y que estén viendo, por supuesto, no tener temor de no saber qué está pasando ahí al frente, lo aísla. Igual en el tema social. Entonces es un tema muy grande, el tema de la tecnología, y para el acceso a los adultos mayores es una apuesta que tenemos como proyecto, como universidad y obviamente comunidad de personas adultas mayores. Queremos adultos mayores integrados en la sociedad, en la familia, activos, saludables, y por supuesto conociendo todo esto se va a sentir mucho más seguro. Los estados de ánimo suben, mejoran. Seguro que sí. Porque básicamente, ¿cuáles son las competencias que ustedes promueven en el trato y en la relación que tienen con los adultos mayores en cuanto a tecnología? Decía, promocionamos que el adulto mayor no se sienta aislado, ¿no? Estamos promocionando el desarrollo permanente de los adultos mayores. Pensamos que con la edad no se acaban ni los derechos ni las capacidades. Entonces, a eso apuntan nuestros proyectos. Muy bien, licenciado, a ver, analicemos un poco qué tan relacionado también está la depresión, el aislamiento en los adultos mayores, con ese apego que existe actualmente de todos hacia estas nuevas tecnologías y tal vez una falta de uso, una falta de información y de acceso de ellos a lo que estamos hablando esta noche, ¿no? Las tecnologías para adultos mayores. Yo creo que de repente en algún momento el adulto mayor puede verse excluido, ¿no? Como que el nietito llega y lo hemos visto, ¿no? El niño que ni siquiera sabe hablar, pero sí sabe poner el video y la película que en su celular, sabe entrar a YouTube, pero el niño ni siquiera ha aprendido a hablar todavía. Entonces el abuelito de por ahí está, ¿cómo se hace esto? ¿Qué beneficios tiene? Pero qué interesante es esta persona cuando va descubriendo que él también puede. Yo también puedo, yo también quiero. En realidad alguien decía, no es un tema de edad, sino es un tema de interés. Entonces la persona que realmente le interesa está familiarizada con su celular, ¿no? Entonces, puede ser que muchas personas, si aquí tú dices depresión, aislamiento, pueden estar vinculados justamente o interrelacionados estos dos términos, porque por ahí he perdido el contacto no solamente de familiares, sino también de amistades. Nos ha pasado a nosotros que gracias al Facebook hemos encontrado un amigo que hace 20, 30 años no lo habíamos visto, ¿no es cierto? Porque la persona también, el adulto mayor, puede beneficiarse de esta misma manera, volver a generar una red una red social, ¿no? Realmente una red social. Ya los mismos grupos que se pueden dar en el WhatsApp, estamos no sé quién me decía el otro día, estamos todas las chicas del curso, pero han terminado su colegio hace 50 años, ¿no? Pero las que tienen celular ya se comunican, se citan, se buscan, se llaman y además hasta de manera gratuita, ¿no? Y
Entonces creo que esto te ayuda a darte cuenta también que no estás solo. Y a veces esta soledad es algo que afecta mucho al adulto mayor. Señor Villalobos, licenciado, hoy hablaba acerca de esa falta de interés por parte de algunos adultos mayores. ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo se puede generar mayores razones, motivos para que ellos puedan interesarse en el uso de las tecnologías? Bueno, la principal motivación es ellos están en una residencia y están evidentemente alejados de sus seres queridos, se han trasladado a un nuevo lugar. Es la principal motivación, es el que puedan mantener siempre ese contacto con sus familiares, con sus amigos. Pero también la principal motivación es que se lo haga en grupo, que sea partícipes toda esa nueva familia que se crea en una residencia. Es una actividad colectiva que se hace entre todos, y el hecho que unos lo hagan motiva a los otros. Entonces ya es una cosa que se hace como una actividad de grupo, una actividad de esta nueva familia, de estas nuevas relaciones que se forman al entrar a un nuevo hogar, a una nueva casa. Licenciada Suárez, ¿cuán importante es la labor que tiene la familia, los amigos del adulto mayor para inducirlo a practicar y a ejercitar las nuevas tecnologías, si podemos utilizar ese término? ¿Cuál es la influencia y la importancia de su entorno? Qué importante la familia en esto. Tenemos muchos adultos mayores que han venido motivados por sus nietos o por sus hijos, ¿no? Porque nosotros tenemos este proyecto, pero también tenemos las casas comunales. Y en esas casas nosotros difundimos, mostramos qué importante es para ellos. Claro, muchos de ellos hemos alfabetizado primero. Nuestras casas comunales es una población más especial. Pero también sus pares los traen, o sea, han venido, se han animado y traen a otros amigos a que aprendan. Y eso es importante, la motivación. Y creo que es una responsabilidad de toda la sociedad. Cada vez hay más adultos mayores en el país. Todavía es cierto, pero está creciendo a un ritmo de 35% en los dos censos, y por lo tanto nos tenemos que preocupar como Estado, municipios, gobierno central, cómo hacemos que nuestros adultos mayores sigan activos. Y es un compromiso de la familia, de la comunidad, del Estado. Muy bien, y justamente vamos a conocer acerca de un proyecto de inclusión social y capacitación tecnológica para adultos mayores que, como usted decía, de gran manera ayuda a mejorar la calidad de vida. Para todas las personas existen muchos beneficios al capacitarse en diferentes áreas del conocimiento. Para los adultos mayores no es diferente. De hecho, los beneficios prometen mejorar la calidad de vida, inclusión social a modo de terapia con grandes resultados. Bueno, los beneficios para la capacitación de adultos mayores son varios, ¿no? Uno de los cuales es el desarrollo personal y social que ellos tienen en la Universidad del Adulto Mayor. Nosotros les ayudamos a mantenerse activos, a tener una terapia ocupacional, ¿no? Ellos desarrollan muchas actividades en cuanto a la estimulación de su memoria, por ejemplo, ¿no? Para que no vayan olvidando las cosas, vayan recordando con mayor facilidad. También enseñarles sobre el autocuidado que deben de tener en ellos, el tema de salud, por ejemplo, ¿no? Salen como gestores sociales en salud y tienen que saber identificar tal vez los signos de alguna enfermedad que puedan padecer a futuro. También ellos son capaces y van a ser capaces de orientar a otras personas en el tema legal. Ellos avanzan muchos temas en derecho, ven el tema de, por ejemplo, despojos, ven el tema de estafas, que es lo más recurrente en personas adultas mayores, ¿no? Asimismo, muy aparte de estos beneficios de capacitación, ellos son autónomos, son independientes, pueden seguir desarrollándose mucho más allá. La tecnología nos permite tener una visión muy amplia de lo que nos rodea, conectándonos con el mundo entero, uniendo familias, y además se ha convertido en una vertiente de información constante casi ilimitada. Los adultos mayores también pueden disfrutar de estos beneficios.
Claro que sí, nosotros hemos visto durante este tiempo que los beneficios en cuanto a aprendizaje de nuevas tecnologías son varios. Ellos han formado un grupo social en WhatsApp, por ejemplo, una experiencia nueva que hemos visto, que les ha facilitado la comunicación. Muchas veces ellos no pueden comunicarse con sus familiares viviendo en la misma casa, ¿no? Pero este método del WhatsApp les ha ayudado a formar nuevas amistades, nuevos grupos sociales. Aparte del que ya han formado en los cursos, ellos salen, ¿no?, a otros lados a compartir y aprender también a desarrollar trabajos prácticos, por ejemplo. Asimismo, muchos de los adultos mayores que asisten a la universidad tienen hijos en el exterior, ¿no? Y el tema de aprender nuevas tecnologías les ha facilitado la comunicación con ellos. Ya pueden instalarse al Facebook, al Twitter, incluso algunos, ¿no? Algunos tienen ya cuentas en Instagram, entonces pueden comunicarse de esa manera con sus familiares, con sus compañeros, con su grupo social. Para lograr un aprendizaje adecuado, los adultos mayores, al igual que cualquier miembro de la sociedad, necesitan de una infraestructura adecuada para este fin. Básicamente la infraestructura es nueva, ¿no? Es una infraestructura nueva de 4 plantas. En cada planta tenemos aulas y talleres. Cada piso tiene sus propios baños. Es una infraestructura nueva que ellos lo han estrenado esta gestión, la gestión 2017. Hace años atrás funcionábamos en lugares alquilados, pero este año han estrenado una nueva infraestructura que tiene espacios amplios, cómodos, con el equipamiento adecuado para personas adultas mayores, ¿no? Asimismo, hemos visto que no solamente dar clases los fortalece, sino también el tema de los talleres. Ellos desarrollan talleres de gimnasia. Tenemos una sala de gimnasia totalmente equipada para el desarrollo de estas clases. Tenemos un salón de danza en los que ellos aprenden danzas nacionales, extranjeras, para el tema de sus movimientos, la psicomotricidad. También tenemos una sala de computación en la que aprenden también el tema de tecnologías. Tenemos otros espacios como la cancha que pueden ver en la infraestructura, que donde desarrollan un campeonato, por ejemplo, de futsal, ¿no?, entre adultos mayores intercursos. Tenemos muchos espacios en los que ellos pueden disfrutar y también pueden desarrollar actividades. Usted se preguntará, ¿cómo puede acceder a estos beneficios en la ciudad de La Paz, por ejemplo? Preste mucha atención, estos son los requisitos. Los requisitos son pocos, lo único que solicitamos es que tengan 60 años cumplidos y básicamente una fotocopia de su carnet de identidad, una fotografía 3x3 con fondo rojo, y no exigimos ningún tipo de formación. Pueden haber terminado la primaria o la secundaria, o pueden ser profesionales ya jubilados, ¿no? No hay ningún excluyente en ese aspecto, solamente la edad, 60 años. Yo invito a todos los adultos mayores que nos están viendo por la red Bolivisión a que asistan a inscribirse a la Universidad Municipal del Adulto Mayor. Vamos a iniciar nuestras actividades a mediados del mes de febrero y tenemos una gran variedad, por ejemplo, de talleres. Tenemos desde computación, gimnasio, origami, danza, tenemos el tema de estimulación cognitiva, tenemos fotografía, tenemos el tema de electricidad básica para los adultos mayores varones, tenemos el tema de cocina, repostería, que vamos a instalar la próxima gestión porque tenemos ya el equipamiento en la universidad. Aparte de ello, tenemos un programa de formación de 3 años denominado Formación de Gestor Social, en el que ellos aprenden diferentes áreas, aprenden salud, aprenden derecho, aprenden turismo, pedagogía, psicología, que son áreas importantes para ellos, ¿no?, para fortalecerlos. Los invito, están cordialmente invitados. La dirección es en la calle Yacuma, zona Mariscal Santa Cruz, del macrodistrito Max Paredes, ¿no?, a 8 cuadras del Cementerio General. Los datos para tomar en cuenta para quienes estén interesados en esa opción. Ahora, licenciado Ayo, tampoco se trata, me imagino, de llegar a un extremo en lo que esperamos de los adultos mayores. No queremos convertirlos en gamers porque tampoco las capacidades tal vez se llegan a ese punto. Yo, por ejemplo, con dificultad llego a cuartos de final de FIFA 2002 en PlayStation y mi colega es finalista del FIFA 2018. Y de por ahí, pero podría haber alguien, ¿no? Por ahí resulta. O de por ahí más bien, ya que estamos motivando a la gente, de por ahí podríamos tener también un youtuber, ¿no? Pero se dice que la capacidad de asociación y de lógica ya no es la misma en las personas de las nuevas generaciones con las anteriores. En resumen, tampoco levantemos expectativas desmesuradas respecto a lo que se puede hacer. Sí, o sea, creo que más bien de los límites los plantea uno, ¿no? Yo también te podría asegurar que hay personas que disfrutan tanto de esto, adultos mayores, que te sorprendería más bien hasta los programas que usa, el dominio que tiene, sin como referencia yo te diría, una persona
capa que conozco así cerca, digamos, alguien que es muy hábil, es la abuelita de mis hijos, ¿no? Entonces una señora, pero que es buenísima para lo que es, está súper familiarizada con esta herramienta, entonces para ella es muy fácil interactuar con esto, y más bien veo que también depende mucho de cuán familiarizado podías haber estado con la computación, ¿no? ¿Y se anima al PlayStation o al Nintendo? Ella no creo que juegue, ¿no? Pero yo creo que más bien si se trata de escribir un documento, mandar un documento, hacer una fotografía, mandar una fotografía, muy diferente a aquella persona que de por ahí tiene su iPhone 9, ¿para qué? Para contestar y recibir llamadas. ¿Necesitas tanta tecnología para llamar y recibir llamadas? A duras penas, bueno, ya no se usa mensaje de texto, pero de por ahí también, ¿no? Yo creo que más decíamos fuera de cámaras, ¿cuánta gente ahorita todavía estará? ¿Qué es Facebook? Pues, ¿qué es WhatsApp? ¿Qué es grupo de WhatsApp? O sea, realmente que estamos usando a veces una terminología que para nosotros es súper clara, pero ¿cuántas otras personas estarán diciendo? Yo creo que recién esta noche, ojalá que la invitación sea, si tienes miedo, igual hazlo, ¿no es cierto? Si tienes miedo inclusive a arruinar el equipo, arruinarlo, vas a ver que es bien fácil arreglarlo después, ¿no es cierto? O poner otra vez las cosas en su lugar, porque la tecnología es así. Entonces creo que más bien necesitamos invitar aquí al adulto mayor en esta noche, especialmente, particularmente, a que se acerque sin miedos. Y probablemente también pedirle a la familia, porque aquí, en la educación del adulto mayor, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién está a cargo de eso? Porque esa es la pregunta clave. Y entonces a veces viene, no, yo ya me he cansado de pedirle a mi nietito que me explique, porque me ha dicho, ya te he dicho 2 veces, 10 veces, 100 veces, no me hagas que te diga lo mismo. Y probablemente más bien tenemos, para nosotros es muy fácil tocar ese dedito y mover así. La población actual que está familiarizada, los nativos informáticos, tienen un rango desde el nacimiento a 20 años. Son personas que ya han nacido con esto. No les cuesta nada. Pero si estamos hablando de una persona de 60, estamos hablando más bien de un inmigrante informático. Alguien que está llegando a esta nueva tecnología. Y entonces hay que enseñarle con paciencia, con cariño y probablemente repitiéndole 1000 veces exactamente lo mismo. Gracias, licenciado Valle. Tal vez esa frase, acercarse sin miedo, sea un mensaje importante para todos. Así es, Juan Pablo, practicar, buscar, tener interés. La práctica hace al maestro, dicen. Entonces, creo que es importante para que los adultos mayores puedan incluirse en las nuevas tecnologías. Ya para finalizar la entrevista, señor Villalobos, licenciada Suárez, licenciado Ayo, sus recomendaciones finales respecto a este tema. Bueno, muy cortas. Bueno, yo creo que lo principal es que vean la utilidad, ¿no? Que es algo que es práctico y que es algo que les va a servir tanto para comunicación como para entretenimiento. Y una vez pasada la frontera del miedo, yo creo que también van a descubrir que no es tan difícil. Muy bien, licenciada Suárez, en el mismo ejercicio de síntesis. Sí, hay que acortar la brecha tecnológica de verdad, necesario, para buscar la unidad de la familia y decir a nuestros adultos mayores que lo han pasado peores, muchas dificultades que han enfrentado, mucho más difícil que una computadora. Los esperamos en la UMAN. Rodrigo, así de corto como sus colegas. Ya, va la recomendación. Simplemente aprovechen. Son personas de la tercera edad, pero merecen estar informados, merecen estar comunicados y gracias a las nuevas tecnologías esto es posible. Perfecto, un buen ejercicio de síntesis. Paola. Muy bien, gracias a los tres y bueno, los despedimos. Esperamos tenerlos en una pronta oportunidad nuevamente compartiendo otro tema de interés general acá en este sector. Gracias. Nos vamos ahora a un corte y luego estamos en un nuevo sector de Hora 23.
Estamos en un nuevo sector de hora 23 y vamos a comenzar a hablar de uno de los temas que anunciamos hace algunos instantes. A principios de mes, en realidad, entre la segunda y la tercera semana, se realizó en Bonn, una de las ciudades más importantes de Alemania, la 23ª conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, que contó con la participación de una delegación boliviana. Contamos hoy en hora 23 con la presencia de dos representantes que estuvieron justamente en esa conferencia. Los voy a presentar primero, luego tendremos una nota que va a graficar un poco parte del contenido. Doy entonces las buenas noches, primero siempre a las damas, a Patricia Chávez Noé, diputada uninominal por el departamento de Cochabamba. Bienvenida a hora 23. Muy buenas noches, soy la diputada de la Circunscripción Especial Indígena del departamento de Cochabamba. Bienvenido. Gracias. Y el licenciado Iván Zambrana Flores, director ejecutivo de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Buenas noches, gracias por la acogida. Vamos a hablar enseguida del tema que anunciaba hace algunos instantes, pero ¿qué tal si comenzamos para entrar en el contexto del tema de lo que fue una iniciativa importante en la conferencia que menciono, la presentación de una plataforma indígena de lucha contra el cambio climático, la nota que nos sirve de introducción al tema. Entre el 6 y 17 de noviembre, Bolivia tuvo participación en la 23ª Conferencia de Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Alemania. Mediante la misma, el país es parte de la dinámica de la toma de decisiones a nivel global en la política sobre el cambio climático y mecanismos asociados a sus mitigaciones y adaptación. Es así que mediante un proceso de construcción conjunta y participativa, representantes de las naciones indígenas originarias del Estado Plurinacional de Bolivia construyeron la plataforma de las naciones indígenas originarias de lucha contra el cambio climático. El objetivo es generar intercambio de experiencias, fortalecer capacidades e incidencia de las naciones y los pueblos indígenas originarios de nuestro país en respuesta frente al cambio climático. Para el logro del objetivo se plantea establecer mecanismos que bajo su dinámica permitan recuperar y compartir la pluralidad de conocimientos y saberes ancestrales de nuestro país. Bolivia ha propuesto ante el mundo el paradigma de vivir bien, inspirado en la cosmovisión de las naciones y los pueblos indígenas originarios, cuya máxima expresión es el enfoque de derechos de la madre tierra a la cual pertenecemos. Las múltiples actividades previstas que realizará la Plataforma de Naciones Indígenas Originarias de Lucha contra el Cambio Climático permitirá consolidar la incidencia de los pueblos y el fortalecimiento y generación de las normativas y políticas públicas relacionadas al cambio climático, tomando en cuenta las cosmovisiones locales en las que se destaca el relacionamiento entre el ser humano y la madre tierra, con la proyección de repercutir a nivel nacional e internacional. Muy bien, estamos iniciando un nuevo tema de interés general acá en Hora 23 y antes de continuar con la entrevista es importante recordarle su participación a través de las redes sociales y de nuestra página de Facebook Hora 23. Sumamente importante que usted pueda emitir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas también y para ello ya se encuentra disponible nuestra publicación relacionada con el tema que abordamos esta noche, decisiones a nivel global en la política sobre el cambio climático. Como parece inevitable que el cambio climático produzca efectos importantes, es fundamental que los países y comunidades adopten medidas prácticas para protegerse de los daños y perturbaciones probables. Muy bien, ya conocemos la siguiente publicación en nuestra página de Facebook y es momento de continuar con la entrevista junto a ti, Juan Pablo.
Gracias, Paola. Enseguida vamos a hablar con la diputada Chávez sobre ese planteamiento de la plataforma indígena, pero antes, para conocer los resultados y lo más importante de esa conferencia, la pregunta al licenciado Zambrana, ¿qué dejó como resultado, muy sintéticamente, esa conferencia en cuanto a resoluciones? Bueno, esta conferencia en realidad ha sido una conferencia más operativa, que lo que intenta es poner en práctica lo que se acordó en el año 2015 en el Acuerdo de París. Esto quiere decir que se tienen que operacionalizar los diferentes componentes que tiene el acuerdo relacionado tanto a las contribuciones voluntarias que cada país va a hacer, así como los medios de implementación necesarios para lograr los objetivos del acuerdo. En el caso de nuestra participación, se ha continuado la política y la posición boliviana internacional que a la cabeza de nuestro presidente se ha venido llevando adelante desde ya el 2010, donde se ha visto que no bastaba solo criticar el sistema, sino también hacer propuestas. ¿Cuál es el compromiso de Bolivia en ese marco? Nos hablaba de compromisos individuales en el marco de la conferencia. ¿A qué se ha comprometido nuestro país? Bueno, Bolivia, al tener una lógica en la cual no puede separar la necesidad de buscar un desarrollo integral, ha planteado compromisos que combinan mitigación y adaptación hasta el año 2030. Estos son en el área de las energías, donde se plantea migrar hacia energías renovables y alternativas, en el área de agua, donde se plantea, entre otros objetivos, el poder lograr una cobertura plena de agua potable y agua segura para toda la población, así como aumentar la capacidad de reserva de agua para las diferentes ciudades. Y en el ámbito de bosques también tenemos metas ambiciosas, particularmente la de llegar a tener 17 millones de hectáreas bajo manejo integral y sustentable de bosques en el enfoque de lo que llamamos el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación. Vamos a volver enseguida a hablar de lo que estamos haciendo y lo que tenemos como resultados en particularmente el último aspecto que usted mencionaba, el manejo de los bosques. Pero antes, licenciada, o mejor dicho, diputada Chávez, aunque también es licenciada, ¿verdad? ¿En qué especialidad? Licenciada en turismo. En turismo. Muy bien. ¿Cuál ha sido la contribución de la presentación de la plataforma indígena en esa conferencia internacional? Veíamos una nota donde se presentaban los lineamientos generales, pero ¿cuál fue la receptividad y la perspectiva de que esos planteamientos se apliquen en el futuro a nivel global? En principio quiero darle a conocer que nosotros hemos realizado la consolidación de la plataforma indígena el 1 de este mes. Esa consolidación es a través de los diputados indígenas que estamos dentro del Parlamento. Somos 7 diputados titulares y 7 diputados suplentes que estamos queriendo nosotros inculcar el tema del cambio climático desde nuestras cosmovisiones como pueblos indígenas, de la cual nosotros representamos. Esta plataforma es muy importante presentarlo no solamente aquí en Bolivia, a nivel mundial, para que nosotros, los pueblos indígenas, también seamos parte de esta lucha contra el cambio climático. Anteriormente, los que tomaban decisiones con referente al cambio climático siempre han sido los poderes de los estados a través de los estados. Nosotros ahora estamos siendo parte, somos parte del estado y somos de pueblos indígenas y somos indígenas. Por eso es que tenemos la doble, yo podría decir, tendríamos nosotros doble obligación de llevar esta plataforma como representantes indígenas y como diputados indígenas. ¿Existe un consenso interno en las representaciones o pueblos indígenas sobre el tema? Porque el caso del TIPNIS nos muestra que hay una división de visiones sobre qué hacer en ese territorio. En el tema que usted plantea a nivel general, ¿existe coincidencia y consenso? Nosotros somos parlamentos indígenas, hemos sido elegidos por usos y costumbres, por lo cual es que nosotros tenemos la voz del pueblo, la voz de nuestras bases, que son 32 pueblos indígenas. En Bolivia son 36 pueblos indígenas, pero de tierras bajas 32 pueblos indígenas, de la cual nosotros somos representantes electos y por ello es que tenemos la voz de nuestras bases. Evidentemente, con el tema del TIPNIS, hay personas que hablan, son del TIPNIS, pero hay ONGs que hablan a nombre del TIPNIS y eso no es bueno, porque nosotros
los representantes verdaderos de los pueblos indígenas, tenemos una posición de que el cambio climático, desde nuestras como visiones como pueblos indígenas, podemos hacer la diferencia a través de los otros países. Porque se critica, por ejemplo, que la política que se denomina extractivista del gobierno está afectando la madre tierra, pese a que existe un discurso supuestamente contrario a esta visión. Nosotros los pueblos indígenas siempre hemos, a través de la historia, hemos estado relacionados con nuestra naturaleza. Siempre nosotros respetamos nuestra madre tierra, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras aguas. El presidente Evo Morales ha hecho muchas cosas a favor de nuestros recursos naturales. El presidente Evo Morales ha llevado la propuesta ante el mundo, el paradigma del vivir bien. Y eso es muy importante recalcar a todos y decir que nuestro presidente Evo Morales siempre está a favor del vivir bien. Vamos a seguir hablando del tema con más preguntas para nuestros entrevistados, pero son exactamente las 12 horas y es el momento de las noticias que resumen lo más importante de la jornada que está a punto de expirar. Y las vamos a revisar, como siempre, con Paola. Bueno, en las noticias más destacadas de la jornada hablamos de Oruro, donde la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico llevó a cabo operativos de seguimiento en los cuales logró secuestrar más de 57 kilos de cocaína en la tranca de control de Caihuasi, carretera Oruro-Cochabamba. La sustancia se encontraba hábilmente camuflada en la cámara frigorífica de 2 tractocamiones. El resultado de dichos operativos fue la aprehensión de 2 personas, ambos conductores de los motorizados. Además, la droga incautada tiene una afección al narcotráfico de más de $1 millón. Por otra parte, posicionar a Bolivia como uno de los destinos turísticos más importantes a nivel internacional a través de la marca País se ha convertido en uno de los principales objetivos que han generado la realización de alianzas estratégicas con diferentes empresas que apoyan al país. Esta vez, el Salar de Uyuni fue el escenario de una importante firma de convenio realizada por el Ministerio de Comunicación y una aerolínea que tiene como objetivo promocionar y posicionar la marca País Bolivia. De aquí en adelante se han previsto nuevas estrategias de difusión del turismo, tomando en cuenta que ya se acerca una nueva versión del Dakar. Y el problema del agua continúa en Sucre. Ahora pacientes que deben someterse a hemodiálisis se encuentran en riesgo por la falta de agua. La escasez de líquido elemento continúa en esta parte del país y su uso es fundamental para el correcto funcionamiento del equipo de dicho tratamiento. Por cada paciente que necesita dializarse se utilizan 250 litros de agua al día y actualmente existen 55 personas a la espera de recibir este tratamiento. Además, analizan disminuir las horas de clases para así evitar el uso del agua en distintas unidades educativas. Y volvemos con el tema que estamos tratando. Licenciado Zambrana, ¿estamos realmente en el país haciendo bien las cosas en lo que es ese discurso de respeto a la madre tierra? Le pregunto esto porque, por ejemplo, existen estudios que indican que Bolivia está entre los 10 países que tienen el más alto índice de deforestación. Si fuera así, no estamos respetando precisamente de forma muy precisa a la madre tierra. Bueno, es interesante la pregunta y más aún cuando se enlaza a la anterior que hizo. En realidad, cuando uno habla de extractivismo, uno tendría que hablar de toda la época en la cual la principal base de sostén del Estado era enajenar los recursos naturales para obtener solamente ganancias hacia el sector privado, ¿no? Y el Estado podía un poquito escarbar lo que le sobraba al sector privado. Durante este proceso de construcción del Estado plurinacional, en realidad el aprovechamiento de los recursos naturales es para el bien común y esto ha generado la posibilidad de reducir de manera muy rápida la pobreza y de poder también tener inclusive las condiciones para poder debatir temas como el TICNIS o en este caso para poder ser líderes internacionales respecto a la problemática del cambio climático. Ahora usted pregunta qué se ha hecho, que usted pregunta cómo
este discurso se ha implementado. En realidad no es solamente un discurso, existen la Ley 71 de Derechos de la Madre Tierra que plantea un nuevo enfoque y también existe la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, que lo que plantea es que podamos tener la capacidad de plantear un desarrollo diferente que no nos lleve a deforestar todo el bosque originario, que por ejemplo lo han hecho países como Inglaterra, la gran parte del bosque originario que han deforestado países como Estados Unidos, y más bien tener la posibilidad de que nuestra deforestación, si se va a hacer, sea en los lugares apropiados para, por ejemplo, uso agrícola. ¿Pero por qué seguimos entre los 10 países que más deforestan? Por eso es que tiene que separar lo que se llama la deforestación histórica. Si habla de deforestación histórica, Europa es el rey de los deforestadores, y se habla de deforestación actual. Evidentemente ha habido, particularmente en los últimos años, una mayor deforestación debido a que la economía de nuestro país se ha ido expandiendo un poco. Esto no quiere decir que nos debamos conformar con eso. Es por eso que, por ejemplo, la Autoridad de la Madre Tierra y el Estado han planteado una nueva forma de mirar a los bosques, no solamente como tierra pasiva, como tierra que no tiene uso, sino como fuente de beneficio para las comunidades locales. Porque hay sectores en este marco, como por ejemplo los cooperativistas mineros, que no tienen el mínimo respeto por la madre tierra y son un factor de contaminación gravísimo para nuestro entorno. ¿Sobre eso qué se está haciendo? Bueno, en general, todo lo que es el tema de contaminación es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y del Viceministerio de Medio Ambiente, pero se ha hecho más bien, más que en otras ocasiones, a través de la transformación del Código Minero, ya el derecho al recurso está asociado a tu responsabilidad con el medio ambiente. Eso no existía antes del nuevo Código Minero. Pero de todas formas eso se lo podrían explicar ellos de manera más directa. Ahora, tampoco es correcto homogeneizar o satanizar a todo un grupo. Los mismos cooperativistas mineros representan a partes que tienen diferentes posiciones. Algunos inclusive se acercan para poder preguntarnos cuál sería la mejor forma de hacer gestión de sus recursos y gestión de sus actividades. Sin embargo, lo que tenemos que hacer como Estado y como inclusive en diálogo con la sociedad civil, encontrar las soluciones. Y las soluciones no pasan por oponer el desarrollo a la conservación, sino por combinarlas en un marco de armonización de los sistemas de vida, en lo que se llama el desarrollo integral. Diputada Chávez, en el caso de los pueblos indígenas, ¿ustedes están a favor de sacrificar algo del entorno natural, en afectar algo de la madre tierra por un proyecto desarrollista que signifique mayores ingresos para las regiones donde existen pueblos indígenas? En principio, el tema de desarrollo, nosotros los pueblos indígenas lo vemos como una forma de vida para vivir bien. Todos tenemos los mismos derechos, los que vivimos en las comunidades indígenas y los que viven en el área, en las ciudades. Tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano tiene. Por ello es que yo personalmente no me opongo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un camino, una carretera nos va a traer desarrollo a las comunidades indígenas, nos va a traer salud, educación, lo que nunca hubo en nuestras comunidades. Pero en este caso tenemos que ir o hacer un proyecto donde vaya relacionado a la que nosotros tengamos que no dañar la madre tierra en su totalidad, pero sí cuidando mucho el tema de la madre tierra. Buscando, como siempre, un punto de equilibrio, si podríamos resumir la idea. ¿Usted está de acuerdo en ese punto de vista? ¿El punto de equilibrio exacto entre una situación y la otra? Claro, en realidad es bien importante intentar armonizar y priorizar las necesidades que tenemos como Estado, ¿no? A veces algunas ONGs protegen al bosque de la gente, pero en realidad tenemos que proteger a la gente con su bosque. Y eso es una responsabilidad tanto de las comunidades locales, de los pueblos indígenas y del Estado y la sociedad como un todo. Con ese mensaje cerramos esta entrevista, el punto de equilibrio, la necesidad de una armonía.
Son dos conceptos que pueden ser muy útiles para valorizar este tema. Hemos conocido una visión del tema, desde luego existen otras, pero es importante conocer una a una para tener una idea cabal del tema. Agradecemos a nuestros invitados, al licenciado Zambrana y a la diputada Chávez por los puntos de vista y la presencia en Hora 23. Y ahora nos vamos con Víctor Hugo Rosales, que ya está listo para nuestro siguiente tema y para una entrevista especial. Adelante, Víctor Hugo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, a ver, en los últimos días se ha conocido los resultados de un estudio realizado en más de 110 países del mundo respecto de la justicia. Y nos hemos encontrado con una realidad que nos lastima a los bolivianos. Una realidad de la que está consciente el presidente Evo Morales, una realidad que él mismo la ha criticado. El mismo vicepresidente del Estado ha sido bastante duro. Me refiero a la justicia. Una realidad que nos plantea una situación hasta ahora casi sin salida. Para el gobierno, las elecciones judiciales de este próximo 3 de diciembre son una oportunidad para cambiar esa justicia. Hay quienes creen, sin embargo, que no va a cambiar nada y son quienes llaman al voto nulo. Para el gobierno, la posibilidad del voto nulo evidentemente está, todos los ciudadanos están en su derecho, pero ese voto nulo simplemente representará que se anula la opción que tiene el ciudadano de ser partícipe en un cambio de la justicia que podría resultar histórico. Nulo o no, ¿usted qué piensa? ¿Ya tiene decidido su voto para el 3 de diciembre? Vamos a preguntarle lo mismo a nuestro invitado esta noche. Se encuentra en la ciudad de Santa Cruz. Ya lo vamos a ver en este momento en la pantalla. Es el viceministro de Autonomías, Hugo Siles. Viceministro, buenas noches. Qué gusto saludarle desde La Paz. Víctor Hugo Rosales aquí. Un abrazo hasta Santa Cruz. Buenas noches, Víctor Hugo. Un saludo desde Santa Cruz. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en Bolivisión. No, el gusto es nuestro, viceministro. Bueno, usted sabe todo lo que se está hablando con esto de las elecciones de este próximo 13 de diciembre. A las 0 horas de este jueves ya prácticamente se hace el voto de silencio, ya no se puede hacer más promoción de los méritos de los candidatos, absolutamente nada. ¿Usted cree, viceministro, que la información ha sido suficiente, que el ciudadano está suficientemente informado para votar este 13 de diciembre? ¿Qué le dicen las últimas encuestas que se han publicado en las últimas horas que señalan que cerca del 79% de los consultados no está adecuadamente informado, no tiene decidido por quién va a votar este próximo 3 de diciembre? Bueno, sin duda, Víctor Hugo, usted lo ha dicho hace un momento, estas elecciones judiciales representan una oportunidad para poder cambiar, transformar la justicia. Y en ese contexto son elecciones muy especiales. No son elecciones que se comparan a la de comicios o elecciones generales que normalmente se desarrollan cada 5 años en el país y donde hay candidaturas, donde hay un ejercicio de campaña, de propaganda. Estas elecciones han tenido primero como primera fase una selección de candidatos, de postulantes a el Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de Justicia. Y en ese contexto hay toda una innovación en este proceso eleccionario. Es la segunda vez que se elige de esta manera, pero no hay duda que son elecciones muy especiales en el marco de restringir una serie de aspectos que tienen que ver con el pedido del voto. Por ejemplo, cada candidato no puede pedir el voto ciudadano, sino debe presentar sus propuestas. Hay toda una planificación que ha hecho el órgano electoral. Entonces, convengamos que son elecciones que no tienen el mismo carácter, por lo menos de otras elecciones que el ciudadano está acostumbrado a asistir. Pero en ese marco se están facilitando y se han facilitado la información, la trayectoria de cada uno de los candidatos, de los 96 candidatos, ciudadanas y ciudadanos profesionales. Están las propuestas, está la información del órgano electoral,
que se traduce en cómo votar, circunscripción nacional, circunscripción departamental. Entonces, tal vez en ninguna elección el tiempo puede ser suficiente para que el ciudadano pueda tomarse el tiempo, pero existen todavía días para que los ciudadanos reflexionen, puedan revisar la lista de los candidatos y las propuestas, y en ese marco, de manera consciente, asumir una responsabilidad de votar por el candidato, por la candidata que sea de su elección, de su parecer, y eso significará darle la posibilidad legítima a que estos ciudadanos y ciudadanas puedan ser los que transformen la justicia en Bolivia. Hay una cumbre judicial que se hizo el año pasado, hay una serie de temas y de necesidades de reforma judicial, pero se necesita a los ciudadanos y ciudadanas que van a participar de este proceso de transformaciones y de reforma. Por eso es que se está convocando a que todo ciudadano participe y pueda hacer de su voto con utilidad la transformación de la justicia. Bueno, viceministro, usted ha sido, lo ha graficado bien, son elecciones muy diferentes a cualquier otra, ¿verdad? Salvo, obviamente, idénticas a las que tuvimos en 2011, cuando se eligieron por primera vez a las autoridades judiciales. No es lo mismo elegir entre 10 candidatos a la presidencia que entre 95 candidatos, porque recordemos, uno ya fue eliminado de las listas, ese candidato observado en el Beni. No es lo mismo elegir entre 10 candidatos que entre 95 y elegir 52 personas, 26 titulares suplentes para 4 estamentos distintos de la justicia boliviana. Es una tarea evidentemente complicada. Y por lo complicado que es, y a usted le queda claro, la oposición ha decidido resumirlo, ¿no?, a algo tan simple como que voto nulo versus el voto válido en estos comicios del 3 de diciembre. ¿Qué le dice esto? Bueno, llama la atención la falta de moral, diría yo, ciudadana, para hacer convocatorias al voto nulo, cuando los que están haciendo la convocatoria al voto nulo, expresidentes que tuvieron en su momento también la responsabilidad y la oportunidad para transformar la justicia, pero hicieron cosas como esta, por ejemplo, y está reflejado esto en los medios. Partidos políticos que de forma clientelar se distribuían a los magistrados de acuerdo a las cuotas de los partidos políticos. Incluso habían denuncias sobre esta forma de venta de espacios de la justicia, estaba cuoteada y tenía también precio. O lo más vergonzoso, que podría ser que los vetos de Estados Unidos hacia las listas de los magistrados, de los tribunos, de los fiscales, que finalmente en largas jornadas de negociación y de pactos en el viejo Congreso se elegían. Estos ciudadanos que hoy convocan al voto nulo a partir de unas supuestas plataformas ciudadanas que gastan recursos y movilizan esfuerzos para tergiversar, desinformar e incitar al voto nulo, en el pasado tenían un comportamiento absolutamente distinto a elegir de manera democrática a los postulantes, sino que los elegían de acuerdo a la conveniencia y los pactos clientelares de los partidos políticos que representaban. Entonces, por eso yo hablo de una actitud inmoral. El 30 de julio del 2004, por ejemplo, el expresidente Carlos Mesa, con un decreto supremo, con un decreto eligió 17 magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Esos hechos se dieron en el pasado y por eso me parece una contradicción hoy incitar al voto nulo cuando hay un proceso de transformación de la justicia que va en serio, que va con una agenda y que hay toda una necesidad
colectiva de transformar la justicia. Entonces, apostar al voto nulo, convocar al voto nulo, si bien es un derecho que está reconocido, el voto nulo, el voto blanco, el voto válido, pero hacer estas convocatorias es sin duda una consigna que busca y que tiene como interés dejar status quo, las cosas como están, seguir manteniendo una justicia improductiva, que genera permanentes escándalos de corrupción, que libera narcotraficantes, violadores. Es decir, no transformar la justicia hoy en la necesidad que usted ha identificado de ver que nuestro sistema judicial tiene, a diferencia de otros países, serios problemas. Entonces, es sin duda apostar al fracaso, es apostar a que no se transforme y no se reforme absolutamente nada. Y por eso uno rechaza esta actitud de algunos ciudadanos de hacer convocatorias masivas al voto nulo. Viceministro, en las elecciones judiciales del 2011 participaron cerca de 4.177.000 ciudadanos, casi 80% del padrón finalmente participó, votó. Un 60% de votos nulos y blancos fueron tomados como bandera en ese momento por los partidos de oposición para decir, ganó el rechazo, ¿no es cierto?, al gobierno, a la elección judicial. Y la apuesta pareciera ser la misma en estas elecciones de este próximo 3 de diciembre. Como que desde algunas plataformas de oposición o ciudadanas se quiere hacer ver al voto nulo como una expresión de rechazo, no precisamente a los candidatos, sino al gobierno. Y claro, Víctor Hugo, confunden los términos. Primero que el gobierno, no estamos en una elección, en campaña para una elección el 3 de diciembre. Por lo tanto, intentar reivindicar alguna suma de votos nulos o intentar plebiscitar al gobierno es algo absolutamente fuera del contexto de la realidad. Se está haciendo una elección judicial donde existen postulantes que han sido seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en un proceso que ha tenido a la universidad pública, ha tenido a oficialismo, a oposición, a medios de comunicación en una selección transparente, con filtros, con exámenes. Eso sí, no puede ser tergiversado, pero de alguna manera, a partir de toda una convocatoria, consignas, se está haciendo de manera insistente esto de que debe votarse nulo. Y claro, se confunden los términos, como decía, porque están apostando a otro tipo de objetivos y no al que convoca el 3 de diciembre y que tiene que ver con la elección de 95 de los postulantes para elegir Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Eso es lo que se tiene que elegir. No está el gobierno ni hay ningún candidato en campaña para ninguna elección el 3 de diciembre que no sean los 95 postulantes que fueron producto de una selección que hizo la Asamblea Legislativa Plurinacional. Viceministro, hoy se consultó, se logró la opinión de muchos asambleístas, tanto de oposición como del oficialismo, y algunos también del oficialismo advertían que faltó algo más de información en toda esta campaña del Tribunal Supremo Electoral y que por lo mismo explicaban algunos de esos resultados de la encuesta que le mencionaba, que cerca del 79% de la población consultada no sabe hasta el momento por quién va a votar. Le pregunto a usted, viceministro, ¿usted ya ha decidido por quiénes va a votar? Bueno, son 4 votos que tendrá que usted depositar este próximo 3 de diciembre. No le pido, obviamente, que me diga por quiénes. No, estaríamos infringiendo las normas electorales. Pero usted ya lo tiene decidido, y ¿cómo ha logrado tomar esa decisión? ¿Qué información le ha sido suficiente para aquello?
Bueno, en principio coincido con usted y con algunas opiniones que siempre se puede hacer mucho más en términos de trasladar la información. Yo lo he visto en los referéndums de autonomías. A veces la información al ciudadano puede ser insuficiente, pero bueno, eso es parte también de esta innovación, de esta nueva modalidad de elección de magistrados, de tribunos a los órganos judiciales. En lo personal, yo he revisado en la circunscripción departamental y sí tengo ya más o menos visto quienes me parecen podrían ser los que podrían encaminar esta transformación de la justicia. Estoy todavía recibiendo más información, informándome sobre la circunscripción nacional, pero en lo departamental sí tengo una idea de quiénes podrían ser los ciudadanos y ciudadanas que me podrían representar en la decisión de que se transforme la justicia en esos órganos. Pero queda tiempo, Víctor Hugo. Todavía hay días para que el ciudadano, para que todos podamos informarnos debidamente, podamos utilizar unos 20 minutos del día y revisar un poco las listas, revisar propuestas, algunas trayectorias profesionales, y en ese contexto poder decidir de manera consciente, libre, democrática, soberana. Eso es lo que se busca, que el voto tenga utilidad, que el voto transforme, no que no tenga ningún efecto jurídico y más sea una consigna de partidos políticos para entorpecer, para tergiversar y desinformar a la población. Bueno, todavía queda un par de días más para conocer sin duda lo más posible de los candidatos en esta difusión de méritos que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral en todo el país. Y bueno, y ha de ser importante sin duda que todos los bolivianos presten mucha atención a aquellos mensajes para tomar una decisión. Bueno, si no le gusta a nadie, bueno, pues votará nulo o blanco o como quiera, pero siempre es bueno inquietarse por conocer quiénes tenemos como opciones para votar en unas elecciones tan particulares como estas. Viceministro Hugo Siles, viceministro de Autonomías, queremos darle las gracias por habernos acompañado esta noche en hora 23 desde la ciudad de Santa Cruz. Ya nos estaremos viendo quizá el domingo, el día de las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Así será. Un saludo a todos los que vienen Polivisión. Bueno, muchas gracias. El viceministro de Autonomía, Hugo Siles, ha estado con nosotros directamente desde la ciudad de Santa Cruz, hablando de las elecciones judiciales de este próximo domingo 3 de diciembre. Nos vamos a un corte. Retornamos en unos momentos. Lo último lo tienes primero en Mega Fashion Manía. Colección Primavera-Verano 2018. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Promoción, cortes 2x1, paquetes de novias y quinceañeras, descuentos en cambios de look. Marcelo Ruiz se encuentra en la calle 20 de octubre y Aspiazú y también amplía sus servicios en la calle 13 de Calacoto y la calle Potosí. Marcelo Ruiz. Muy bien, iniciamos un nuevo bloque de hora 23 y hablamos de tecnología, hablamos del software libre, una opción muy atractiva para aquellos usuarios que desean aportar a la programación del país. Libertad de usar el programa con cualquier propósito. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así pues, deberías tener la libertad de distribuir copias, sea con o sin modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a cualquiera y a cualquier lugar. El ser libre de hacer esto significa, entre otras cosas, que tienes que pedir o pagar permisos.
Muchos gobiernos de todo el mundo están empezando a ver al software libre como una poderosa herramienta para disminuir sus costos de administración, reducir la dependencia tecnológica y fomentar sus industrias locales de software. Es importante destacar los beneficios de este, como el ahorro económico, independencia tecnológica, fomentar el desarrollo local y la industria nacional de software. Permite auditar el código fuente. Y por último, tratamiento seguro de los datos de la información. Los países que cuentan con este software libre son Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra, España, Venezuela, además de Alemania. Este último es el país con mayor uso de software libre del mundo. No solo está presente en todas sus dependencias gubernamentales y universidades, sino que tienen programas multimillonarios para el desarrollo de estas aplicaciones libres. Bueno, varios países ya cuentan con la instalación de lo que es esta plataforma informática, el software libre, y esa noche es importante que podamos conocer más acerca de este tema y poder despejar todas las dudas que tenemos relacionado a lo que es el software libre. Y para ello nos acompaña ya el ingeniero Rómulo Vargas Betancourt, especialista en software libre, y tiene una maestría además en administración de sistemas de información. Bueno, tan solo uno de los títulos de su amplio currículum. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Paula, buenas noches. Quedo agradecido por la invitación al canal y bueno, aquí esperando tocar algunos tópicos y aclarar algunas consultas que el público y ustedes puedan tener en relación al software libre en Bolivia. Ese es el objetivo justamente, y a usted gracias por su presencia. Bueno, comencemos. Para poder iniciar con ese tema del software libre, me parece correcto poder determinar exactamente en qué consiste esta plataforma informática, que muy pronto seguramente tendremos más y más conocimiento y ya estará en varias instituciones públicas de nuestro país. Bueno, es así. Expresarlo en términos bastante sencillos, podría conceptualizarlo como un programa de computadora que tiene 4 libertades. Esas 4 libertades son el poder ejecutar, el poder estudiar, el poder redistribuir y distribuir versiones modificadas de un software o un programa de computadora, como ya le había dicho, con estas 4 libertades y beneficios, ¿no? Es un tema de principios, es un tema de soberanía, es un tema de seguridad, es un tema bastante amplio, puede llegar a ser político, puede llegar a ser social, ¿no? Entonces, el tema del software libre no solamente se basa en un tema esquematizado a nivel de tecnologías, es mucho más amplio y afecta a toda nuestra sociedad. Muy bien, ahora tomando en cuenta, ingeniero, que ya son varios años, aproximadamente 20, que el software libre se encuentra en Bolivia, ahora se está trabajando bastante en lo que es la instalación, la implementación de este programa del cual usted nos hablaba. ¿Por qué se ha esperado todo este tiempo y bueno, ahora ya se está comenzando con el trabajo? Bueno, evidentemente, si bien existía anteriormente una comunidad, ciertos grupos activistas, entre los cuales, bueno, hay bastante gente conocida del área del tema del software libre, no se tenía todavía la legislación aplicable que pudiera dar viabilidad a estos proyectos a nivel gubernamental, como también hacerlos conocer en el ámbito privado. Bueno, es así que actualmente el gobierno y el Estado Plurinacional de Bolivia ha gestado políticas públicas que priorizan el uso de estas tecnologías de información y comunicación. Estamos hablando de la Ley 164 en su artículo 77, Decreto Supremo 1793 en su contenido in extenso, y el último decreto, el 3251, que aprueba el plan de implementación de software libre y estándares abiertos en entidades públicas. Bueno, eso es básicamente un pequeño esquema que el gobierno ha utilizado para poder fomentar el uso y generar soberanía en las tecnologías de información y, por último, apropiar estas tecnologías al Estado, a los bolivianos. Muy bien, ¿cuáles vendrían a ser los principales aportes, muy aparte de lo que usted ya nos nombraba, ¿no? ¿Cuáles serían los principales aportes del software libre a lo que será tal vez el avance, el desarrollo tecnológico de Bolivia, el aporte también para los usuarios? Bueno, uno de los grandes beneficios que tiene el software libre es el poder ejecutar este programa, este software, sin ningún tipo de restricciones. A ver, si nosotros nos esquematizamos también dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados, un programa de computadoras propietario, solamente lo podemos ejecutar. Cuando nosotros queremos estudiarlo, ver las opciones de modificación, tener acceso al código fuente, redistribuirlo o distribuirlo, tratar de modificarlo, no podemos, debido a que el dueño del software, el que nos los vendió, el que nos lo proporcionó,
ha puesto ciertos candados digitales dentro de esta plataforma, ya sean de uso, de conectividad, de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos beneficia principalmente al software, del software libre? El poder tener acceso al código fuente, el poder estudiarlo, ¿no? El código fuente es la lógica de programación de un programa de computadora. Entonces, al nosotros poder hacer un análisis global de lo que este código fuente realiza con este programa de computadoras, este software informático, nosotros podemos determinar si la informática que existe dentro de esta computadora, dentro de este programa, está haciendo lo que yo realmente necesito, ¿no? Entonces, bueno, si no lo está haciendo, tal vez quizás yo deba modificarlo y mejorarlo. Bueno, entonces si ya lo mejoré, quizás deba distribuirlo para que otras personas se beneficien de este proceso de mejora, ¿no? Entonces va siendo un tema ya social. La gente empieza a estudiarlo. ¿Cómo aprendes? Estudiando, leyendo mucho código y escribiendo mucho código en el tema del software libre, ¿no? Y estas publicaciones son sostenidas por una comunidad, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuántas personas podrían decir o cuántos programadores podrían decir yo puedo aguantar y soportar 10 programas, 100 programas de software, ¿no? Y cuántas personas están en nuestra comunidad de software libre y pueden soportar miles de programas con parches que van siendo incrementales cada vez con el tiempo y van mejorando estas aplicaciones, ¿no? Muy bien. Desde el presente año se tiene un plazo aproximadamente de 7 años para que todas las instituciones públicas ya cuenten con la instalación de este software libre. ¿Aproximadamente en cuánto tiempo ya tendría que estar también en nuestras casas y en las instituciones privadas? Bueno, evidentemente el decreto 1793 ha normado ciertos plazos, fechas en sus disposiciones transitorias, pero también han sido reglamentadas a través del decreto 3251, ¿no? El gobierno ha dispuesto como base el inicio de un plan de implementación de estas tecnologías a través de un proceso de migración a software libre. Es decir que en términos generales tenemos 1 año y medio para que cada entidad pública disponga los recursos necesarios y generen su plan de implementación. Y dentro de 24 meses exactamente, a partir de la aprobación de este decreto supremo de aprobación de software libre y estándares abiertos, tendríamos ya un estándar universal dentro de las plataformas informáticas en el Estado boliviano. Es decir, que nosotros si quisiéramos entrar a una licitación pública en el SICOES, ingresamos al SICOES, el SICOES tendría que proveernos esta información ya en formato de estándares abiertos, porque la normativa vigente así lo estipula. Muy bien. A ver, ingeniero, ¿qué es lo que debemos saber acerca de la instalación del software libre? ¿Cómo es este proceso? ¿Este es un proceso sencillo? ¿Es un proceso complicado, tal vez? Bueno, es una pregunta bastante, digamos, interesante, pero tiene sus matices. Nosotros nos estamos acostumbrados a hacer instalaciones un poco más sencillas a través de lo que nos han heredado, ¿no? Nos han inyectado con una pequeña vacuna que es el software propietario y nos acostumbramos a hacer el siguiente y con 3 o 4 clics nuestro programa estaba funcional, pero nosotros no sabíamos qué había pasado ahí atrás, qué tipo de informática había, si el programa realizaba las operaciones que evidentemente decía que realizaban, pero no sabíamos nada más, ¿no? Entonces, el software libre, ¿qué ha cambiado de ese paradigma de informática, de programación? Te enseña cómo realizar todo el procedimiento. Te dice, paso 1, esta operación, paso 2, esta operación. Entonces, si evidentemente tiene un procedimiento ordenado el cual debemos seguir, y en muchos casos adoptar estos nuevos procedimientos nos va a dificultar en alguna manera, en el transcurso del tiempo los beneficios que nos va a brindar el software libre a nivel de seguridad, de apropiación del conocimiento, van a ser mayores, ¿no? Es quizás un nuevo paradigma que, como todos sabemos, las cosas nuevas muchas veces asustan a las personas, pero es nuestra realidad nacional y es la que debemos aplicarla en los próximos años. Muy bien, ingeniero. Ahora estamos comenzando con lo que es la aplicación del software libre. ¿Cómo estamos en comparación con otros países de la región, por ejemplo? Bueno, el software libre a nivel mundial de esa plataforma es muy difundido. Plataformas grandes, gigantes tecnológicos las usan, ¿no? En Bolivia existe un gran avance, en realidad se ha visto este tema en el decreto supremo, en el último promulgado, que tiene un gran avance en el tema de desarrollo de aplicaciones en base a software libre. Se tiene un mayor alcance a nivel de infraestructura de servidores y, digamos, un poco más rezagado el tema de la implementación a nivel de usuario final y aplicaciones específicas, digamos, como el tema
muy puntuales, especializadas, temas médicos, temas nucleares, etcétera, ¿no? Entonces hay ciertas limitaciones que se tienen por el momento, que obviamente con el transcurso del tiempo y el proceso de implementación que tienen estas tecnologías, se van a subsanar, se pueden aplicar y tienen que ser aplicadas. Y vamos en ese camino. En el caso de las computadoras Quipus, por ejemplo, ¿estas ya cuentan con el software libre, llegan con el software libre? Bueno, en el entendido que tengo, las computadoras Quipus vienen siendo aplicadas con un sistema dual, ¿no? Tienen cierta parte de software propietario y cierta parte de software libre, ¿no? Ahora, el usuario tiene la disponibilidad de definir con cuál de los dos puede trabajar, ¿no? Como no he trabajado en Quipus, no tengo mucho conocimiento, pero sí en la computadora que alguna vez pude revisar en las características técnicas que tenían, evidencié que tenían un dual boot, se lo determina así, ¿no? Se lo denomina así. Tenían un sistema dual, el cual nos permitía hacer la elección. Ahora, obviamente, esta elección, si bien va siendo parte del usuario final, tiene que ser promovida por otras entidades. Ahí estamos hablando del tema gubernamental, el tema educativo a nivel primario, a nivel secundario, en educación superior, etcétera, ¿no? Porque si no, ¿cómo podríamos aplicar nosotros o elegir el software libre en comparación del software propietario? Tendríamos que difundir estos procedimientos, estos ambientes de tecnología, estos medios y estas nuevas tecnologías que se aplican actualmente a nivel mundial, que nos brindan mayores beneficios que el software propietario. Muy bien, agradecemos esta noche la presencia del ingeniero Rómulo Vargas Betancur, especialista en software libre y además con una maestría en Administración de Sistemas de Información. Ingeniero, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muy gentil, Paula, gracias, buenas noches. Muy bien, nos vamos a una pausa y volvemos con la recta final de Hora 23, espérenos. Muy bien, llegamos al final del programa. Gracias por iniciar la última semana de noviembre junto a nosotros. Nos reencontramos de acá a unas horas con más de Hora 23. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós, Víctor Hugo. Adiós, Juan Pablo. Será hasta dentro de pocas horas, Paola, 28 de noviembre, apenas 4 días para que concluya el 11º mes del año. Las buenas noches para todos ustedes y desde luego también para nuestro compañero Víctor Hugo Rosales. Gracias querido Juan Pablo. Un gusto de veras reencontrarme con ustedes después de tantos días. Pero así estaremos esporádicamente. Ya mucha gente está arreglando sus foquitos de Navidad, los arreglos navideños para recibir al niño que... Vaya, ya se siente un ambiente navideño. Falta mucho, pero ya se respira Navidad. Fuerte abrazo, Bolivia. Nos vemos en otro momento. Chao. Con el auspicio de el BCP sortea 1 millón de bolivianos y todos nuestros ahorristas en bolivianos pueden ganar. Esta entidad es supervisada por ASBI, Banco de Crédito de Bolivia, S.A. Hemos presentado. Hora 23.